Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia. Es un placer para mí volverme a encontrar con ustedes en este espacio que generalmente lo he tenido de martes a viernes cada semana. Esta semana anterior estuve ausente porque estaba preparando una campaña de un fin de semana que fui invitado a predicar en algún lugar en otro estado y tenía que prepararme para esta misión. Pero nuevamente estoy aquí después de haber tenido una experiencia muy linda con hermanos de otras iglesias que se congregaron para escuchar la palabra, y también vimos otro paisaje y estuvimos en una ciudad llamada Concord, en North Carolina, y allí tuvimos también la experiencia de visitar la casa y la iglesia del gran evangelista Billy Graham. Fue una experiencia muy agradable para mí y sentí un temor reverente en aquel lugar y de mucha inspiración para los que predicamos el Evangelio. Hoy vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer un estudio sobre el personaje de la vida del personaje de Pedro, el discípulo de Cristo, el apóstol. Y vamos a comenzar con una cita muy conocida de él, pero yo creo que Pedro representa la vida, la trayectoria del cristiano, de altos y bajos, de resoluciones no cumplidas y de retos no alcanzados, pero aún así Dios tiene esperanza en nosotros y nos provee de todas las herramientas necesarias para triunfar en la vida cristiana. Vamos a comenzar un estudio muy interesante que ha servido de inspiración a muchas personas y lo vamos a disfrutar nosotros también en este espacio de martes a viernes. Así que vamos a orar para que la presencia de Dios esté con nosotros y tengamos éxito en el manejo del texto sagrado. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nuevamente podemos reunirnos, un grupo de hermanos y de amigos, en el estudio de tu santa palabra, descubriendo verdades, doctrinas y mensajes que están escondidos para algunos, pero a relieve y a la vista para el que busca, para el que investiga y el que quiere saber más de ti. Necesitamos, Padre, el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestros corazones para que estemos en este calor cristiano, en este ambiente de fe, aprendiendo más de tu palabra. Oramos por el Espíritu Santo para que nos ayude a entender las Sagradas Escrituras. Estoy orando por los enfermos, estoy orando por Dianita Pérez y reclamando tus promesas para su sanidad y su restauración definitiva. También estoy orando por Eric García y por tantos menores, jóvenes, niños y hermanos y hermanas que sufren el ataque de enfermedades, de molestias físicas, pero que ellos pueden encontrar en estos retos el deseo tuyo de acercarnos más los unos a los otros y que nos acerquemos a ti en nuestras dificultades. Oramos por tu presencia entre nosotros y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En su condición de apóstol, de pastor, de evangelista, de ministro de Cristo, encontramos una cita trascendental que se ha leído en muchas veces en las iglesias. Pero hoy le vamos a dar un toque diferente, la vamos a analizar, la vamos a profundizar porque forma parte del epílogo, del final, de la conclusión, del resultado, pudiéramos decir, de la vida del apóstol Pedro. No siempre Pedro fue un hombre de fe, no siempre fue un hombre de alturas espirituales. Pedro también cayó, Pedro también fracasó, y esto de cierta manera nos produce paz, porque si Cristo pudo trabajar con Pedro hasta llevarlo a ser un hombre importante, un hombre de éxito en la vida cristiana, también lo puede hacer contigo y conmigo.
Así que vamos a buscar una cita bíblica. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9 es una cita muy conocida, se ha leído mucho. Y vamos a quedarnos hoy quizá con la introducción del versículo, porque hay mucho material que aprender en esta nueva tarea que nos hemos impuesto. Vamos a leer Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí tenemos una presentación de cómo Dios nos ve. El apóstol Pedro le está escribiendo a las iglesias nacientes y entregándoles una identidad. Vamos a tratar el tema identidad. Creo que este tema, que ha servido para muchos lugares donde he predicado, puede también animarnos a nosotros. La palabra identidad es lo que caracteriza, lo que describe a una persona, sus posibilidades, sus atributos, sus características personales, su huella, tanto digital como de su pensamiento, de sus maneras, sus formas. La identidad es el todo de una persona. En estos últimos tiempos estamos divisando en la sociedad que nos rodea una crisis de identidad. La gente no sabe quiénes son, no saben qué son, no saben de dónde vienen, no saben dónde van. Esto trae como resultado un conflicto, una tensión, una crisis, un estrés. Vemos el aumento de la violencia, el aumento del pecado, de la inmoralidad. Vemos el aumento de los suicidios entre adolescentes, jóvenes, adultos, separación de parejas, rupturas, divorcios. Es como una sociedad en decadencia total. ¿Cuál es el problema número uno? La falta de identidad. Ahora, el apóstol Pedro no siempre fue el apóstol Pedro y no siempre fue un hombre espiritual y acabado en cosas santas, como lo vimos finalmente cuando envía este mensaje. Cuando nosotros leemos Primera de Pedro capítulo 2, todos los versículos de este capítulo 2, que los vamos a estudiar posteriormente, tienen que ver con la identidad. ¿Por qué? Porque él mismo cometió errores, cometió pecados, porque no había descubierto, no estaba claro en su identidad. Es posible que si tú eres una jovencita, eres un joven, eres una esposa, eres un esposo, hayas cometido errores en tu vida, flaquezas, fracasos, tropiezos, escándalos de todo tipo por la falta de identidad. ¿Quién no ha pasado por eso? Todos hemos pasado por esa crisis de falta de identidad. Por eso el apóstol Pedro escribe en este versículo 9, mas vosotros, refiriéndose a la iglesia, mas vosotros sois un linaje escogido. Bueno, si hablamos de linaje, esta palabra está relacionada con la frase linaje real. Un linaje, un abolengo de altura, es una familia rica de generación en generación y gente que muchas veces ha sido escogida para ser gobernantes, príncipes, ministros, reyes, etc. Un linaje real. Ahora dice este versículo 9 de Primera de Pedro capítulo 2, mas vosotros sois un linaje escogido. Ahora, ¿se está refiriendo a una familia en particular? ¿A un tipo de clase social? No. Se está refiriendo a la iglesia. La iglesia es un linaje escogido. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Por eso el apóstol Pedro llama a la iglesia un linaje escogido. Hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios. ¿Puede Dios llamarnos, traernos, capacitarnos, habilitarnos, santificarnos, purificarnos? Puede hacer todo eso si el hombre
quiere. Si el hombre no quiere hacerlo, aunque Dios lo llama, aunque Dios lo escoge, no puede trabajar con el hombre porque el hombre disfruta del libre arbitrio, del libre albedrío. Y si nosotros escogemos servir al Señor, si nosotros escogemos que Él nos transforme, que Él trabaje con nosotros, entonces Dios, aquel que ha comenzado la buena obra, la va a completar, la va a terminar. Así que dice el apóstol Pedro en esta cita: vosotros sois linaje escogido. Ustedes fueron escogidos. Está entregándole la identidad a la nueva iglesia cristiana. Estás en Cristo. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo. No se acepta que un nuevo creyente, que un nuevo cristiano, una persona que anda en fe, ande repitiendo los errores del pasado, las maneras del pasado, las palabras del pasado, la conducta que en otro tiempo vivió, porque se supone que ahora está en Cristo. El apóstol Pedro le recuerda a su iglesia: mas vosotros sois linaje escogido. Hay otro calificativo, dice aquí, real sacerdocio. Un sacerdocio real, un sacerdocio de altura. ¿Por qué dice real sacerdocio? Bueno, siempre en los palacios, en los reinos, habían hombres, sacerdotes, habían hombres de Dios que aconsejaban a los reyes. Le comunicaban la voluntad de Dios a los reyes. Muchos reyes no iban a la guerra, no salían al campo de batalla, sino consultaban al Señor mediante estos sacerdotes, estos profetas, estos hombres de Dios. Dice el apóstol que nosotros somos un linaje escogido para ser un real sacerdocio. Qué importancia, qué identidad, qué altura espiritual se espera de los creyentes, de los que han nacido de nuevo, de los que están caminando en Cristo. Se espera una sociedad dentro de otra. ¿Qué es la iglesia cristiana? Una sociedad dentro de otra sociedad. Un grupo de gente especial. Gente que Dios ha escogido para ser sacerdotes, para ser predicadores, para ser consejeros, para ser maestros, para enseñar la grandeza de la palabra de Dios. Para eso hemos sido escogidos. Hay un tercer elemento, un tercer calificativo, dice nación santa. Así que vamos a enumerar: linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. La palabra santo o santa pone a veces un poco nervioso a los nuevos creyentes o a los que no están muy experimentados en esta fraseología, en estos términos espirituales que aparecen en la Biblia. Y a veces la idea de un hombre santo, una mujer santa, nos sugiere una persona media tonta, media enajenada, que vive recluida, que vive en un espacio solitario en su santidad. No es esto a lo que se refiere el apóstol. La santidad no es otra cosa que la comunión permanente que podemos tener voluntariamente con Dios. Si una persona, tú o yo, común y corriente, podemos tener cada día un momento de oración y un momento de comunión con el Señor a través de su palabra, y también nos preocupamos, procuramos presentar la palabra a alguna persona que necesite, llevar un consuelo, llevar un consejo a alguna familia necesitada. Esa comunión constante, permanente, se le llama también proceso de crecimiento, proceso de santificación. Por eso el calificativo, la descripción del pueblo de Dios que hace el apóstol Pedro, es un linaje escogido. Y también habla de un real sacerdocio. Miren qué
qué proyectos tiene Dios, qué planes tiene Dios, qué propósitos tiene Dios con nosotros. Pero también habla en la tercera posición de una nación santa. Bueno, ¿santa en qué? Santa en todo. El pueblo de Dios estaba transitando por las tierras circunvecinas en su viaje hacia Canaán. Y una de las cosas que Dios pretendía es que las naciones que los vieran pasar se asombraran, se admiraran de las leyes que ellos tenían, de los principios que a ellos los movían. Y mucha gente de otros países paganos abandonaron sus ciudades, sus creencias, sus dioses, y se unían al pueblo de Dios en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Era una forma de predicar única, por testimonio. De la misma manera, nosotros que vamos peregrinando en este mundo, enfrentando diferentes retos, hostilidades, problemas, enfrentamos también bendiciones, bonanzas, días de abundancia. En nuestro peregrinar por el mundo, nuestra manera de vivir, nuestras formas de comunicarnos, la característica de nuestra relación, o sea, lo que caracteriza nuestro carácter, nuestro trato con los demás, es lo que quería decir. Todo eso forma un todo que se llama testimonio. Y por la vida, en el trabajo, en las transacciones comerciales, en los negocios, con nuestros amigos, con los vecinos, en los tratos con nuestra familia, en los tratos con el necesitado, vamos dando una idea de lo que es gente santa, gente limpia, gente que no está buscando su beneficio personal, gente que está buscando beneficiar al prójimo, ayudar al prójimo. Esos actos de compasión, esos actos de condescendencia, esos actos de misericordia y de bondad que tenemos con las personas que tratan con nosotros, le van predicando al mundo quiénes somos y de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Eso va describiendo nuestra identidad. Por eso el Señor quería que los israelitas fueran fieles, responsables con el llamado de Dios, con las órdenes de Dios y con los propósitos de Dios, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Y la invitación está ahí, y los portadores de esa luz somos nosotros. En aquel tiempo eran los israelitas. Ahora, el apóstol Pedro le dice a la iglesia naciente: vosotros sois linaje escogido. Dios los ha escogido para ser un nuevo linaje, una nueva nación, un nuevo tipo de personas. Personas libres, personas bendecidas, personas guiadas por el Espíritu Santo. Ustedes son un linaje escogido. Y también van a ser un real sacerdocio, van a ser enviados al mundo a predicar, a anunciar las buenas nuevas de salvación y a enseñar a la gente a buscar de Dios, a arrepentirse, a confesar sus pecados y a tener vidas piadosas. Si un cristiano no tiene una vida activa en estas labores que estoy mencionando, está estancado en la iglesia que sea. Hay hermanos creyentes que se jactan, se enorgullecen porque pertenecen a la iglesia Gran Tabernáculo de Salvación. Otro pertenece a la iglesia que se llama Rompiendo las Cadenas del Pasado. Otro pertenece a la Santa Iglesia no sé cuánto. Y, hermano, si tu vida no es productiva en las cosas de Dios, si tú no puedes impactar con tu testimonio a otras personas, tú, como dice la Biblia, allí en el libro de Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Parece que estás vivo, pero estás muerto. Yo siento mucha tristeza y mucha pena
Cuando converso con personas de diferentes denominaciones, converso con personas en la calle, cuando ando predicando, y ellos me esgrimen su credo, su denominación, como si eso fuera el final del examen que Dios hace en la tierra. Y yo soy esto, yo soy aquello, soy lo otro, yo soy. Mira, hermano, tú eres lo que tú realmente eres. El propósito de Dios contigo es que tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Tú no puedes creerte que viviendo una vida desordenada, de pecado y de rebelión contra Dios y su palabra, tú perteneces al pueblo de Dios. Bueno, tienes el nombre, pero de ahí a que sea un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa, va un tramo bastante grande. Entonces, hay mucha gente que se jacta, se complacen en decir lo que son. Y yo siempre digo que lo que tú eres no lo tienes que decir. Lo que tú eres salta a la vista. Lo que tú eres va delante de ti. Lo que tú eres es una trompeta que va tocando claro su sonido. No tiene que decir qué eres. Vive delante de la gente. Ama a las personas. Contamina el mundo con el germen de la palabra de Dios y lleva ese evangelio de salvación al mundo entero. Ayuda a las personas. Sé longánime, sé amable, sé bondadoso. Corre la segunda milla. Baja el precio que estás pidiendo. Sé compasivo. Porque eso es lo que le va a decir al mundo, que tú eres el linaje escogido, que tú eres el real sacerdocio, que tú eres de esa nación santa. Hermano, no hay cosa más linda que en vez de juzgar a otros, te juzgues a ti mismo con bastante severidad. Ese día habrás logrado un paso de avance notable en el camino de la confesión y del crecimiento cristiano. Vamos a leer el otro atributo, la otra característica que menciona el apóstol Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Oh. Lo que sucedió en la cruz es algo extraordinario. A ver, la raza humana está bajo ira, la raza humana está en pecado, la raza humana está condenada a muerte eterna. ¿Por qué? Bueno, dice la ley universal bíblica que la paga del pecado es muerte. Eso se encuentra en Romanos 6:23, primera parte del versículo. Pero el versículo no termina ahí. El versículo dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la solución de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todo el texto dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que toda la humanidad que estaba condenada a muerte eterna ha sido rescatada, comprada con la sangre de Cristo, porque Él es eterno. La muerte eterna que pedía el fiscal del universo, que es Satanás, para la raza humana, no la podía morir ninguna persona, no la podía experimentar ninguna persona, porque nadie es eterno. Pero vino el eterno y murió la muerte eterna. Ahora nosotros vamos a experimentar la muerte física, temporal, transitoria, porque cuando venga Cristo y suena la trompeta, los muertos en Cristo se van a levantar. Pero ¿cuál es el punto? Que Cristo nos rescató, Cristo nos compró. Por eso dice aquí: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Nosotros hemos sido adquiridos, hemos sido arrebatados de las manos de la muerte eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestro garante, Él se puso en nuestro lugar, pidió para Él lo que merecíamos nosotros y ahora nos da el derecho
de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Mañana vamos a seguir estudiando este versículo y los que vienen seguidamente, pero acuérdate que es muy importante que descubras tu identidad para que Satanás no te siga manipulando y llevando a cometer pecados, errores, bajezas, vilezas que no vienen bien con el llamamiento y con el destino y el propósito que Dios tiene trazado para ti. Que Dios te bendiga mucho en esta noche y que puedas poner tu confianza en Jesús y tener una comunión más estrecha, porque eso va a garantizar que el propósito para el cual Dios te llamó se cumpla para su gloria, para su honra y para tu grandísima bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición en esta hora para todos aquellos que han estado escuchando el mensaje bíblico, que puedan apoderarse de estas enseñanzas, implementarlas en sus vidas y que todo sea para tu gloria, para tu honra. Cuando vengas en las nubes de los cielos, que seamos de aquellos que sí hicieron su preparación para encontrarse con Cristo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana por la noche y vamos a seguir estudiando las bellezas de la palabra de Dios. Un abrazo. Es mi deseo y es mi oración.